Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. He invitado a un viejo amigo al programa de hoy porque leí unos párrafos de un artículo suyo que, con la licencia que me otorga la amistad con José Antonio Albertini, voy a tocarlo en este programa. Un artículo que escribió sobre la situación cubana, pero a la vez, eso lo podemos apreciar en todos los desgobiernos que han seguido la ruta de la dictadura castrista. Cómo estos gobiernos realmente, en la opinión de Carlos, me refiero a Carlos Sánchez Berzaín, ese politólogo boliviano que disfrutamos tanto en sus comparecencias y en sus intervenciones. En la opinión de Carlos Sánchez Berzaín, realmente los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba, y en su momento el Ecuador de Rafael Correa, realmente son consecuencias, son manifestaciones de una forma superior del crimen organizado. Y de eso es realmente de lo que queremos hablar hoy. No tanto de Cuba, sino cómo el modelo cubano ha servido de patrón, de norma para estos desgobiernos que lamentablemente tenemos en América Latina y que son mafiosos al frente de Estados. Carlos, gracias por estar acá. Encantado, Pedro, un saludo a toda la audiencia. Y gracias por esa idea que expresaste, que no es nueva en ti, de alguna manera la vienes planteando hace muchos meses, pero tan concreta, de decir que Raúl Castro, como jefe de la mafia, lo que hizo fue seleccionar a un nuevo jefe de la mafia por razones biológicas. Empecemos por el ejemplo. ¿De qué se trata esto? Se trata que desde más o menos 10 años a esta parte, el derecho internacional ha cambiado. Ha cambiado porque se ha aprobado la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo está ratificada por todos los países casi del mundo, pero por todos los de América. Está ratificada por Estados Unidos, está ratificada por Venezuela, por Cuba, por México, por Bolivia, por Nicaragua, por Argentina, por Ecuador. O sea, esa Convención de Palermo, que es la convención para la lucha contra el crimen organizado transnacional, es una norma. A partir de esa norma, ¿qué dice la norma? La norma dice que no puede haber en el mundo un lugar donde la gente que cometa delitos pueda ocultarse o pueda ocultar el resultado, el beneficio de esos delitos o crímenes. Y para eso establece nada más unas cuantas definiciones. ¿Qué tipo de delitos caen en el marco de la Convención de Palermo? Todos aquellos que tengan pena privativa de libertad de 4 años o más en la legislación nacional, que van desde crímenes de robo hasta narcotráfico, pasando por asesinatos, por torturas, por apropiaciones indebidas, por atentados contra la libertad de la prensa, etcétera, etcétera. Lavado de dinero. Lavado de dinero. ¿Quiénes caen en el marco de la Convención de Palermo? Toda la gente que agrupada en grupos de 3 o más personas, casualmente o no casualmente, cometan los delitos. Ya está. El resto son reglas que hace posible la aplicación. Nadie que esté fuera de la ley, Carlos, se puede escapar de eso. O sea, así es. Y un gran ejemplo de la aplicación de la Convención de Palermo, para ponerla en términos concretos, es el tema de la FIFA. Ahora que viene el Campeonato Mundial, hay que recordar que unos años atrás, un día de esos, amaneció el mundo con los dirigentes de la FIFA presos en Suiza, en la Argentina, en el Uruguay, en España. Bueno, es que un fiscal de Nueva York había llevado adelante una investigación y, aplicando la Convención de Palermo, puso en captura a todos estos intocables que creían que la FIFA era algo... Era una finca privada. Y que tenía además extraterritorialidad, soberanía propia y cuanta cosa, y ahí está, y se resolvió el tema. Ahora, en ese marco de referencia... ¿Y están presos? Sí. Hay que destacarlo. En ese marco de referencia, hablemos de la política en América Latina. Y veamos lo que acaba de pasar en Cuba, que es el ejemplo que tú has tocado. Cuando yo veo lo que llaman traspaso de poder, transición, cambio, lo que fuera en Cuba, en la Cuba dictatorial, me viene a la cabeza El Padrino 3.
¿Por que es qué? una película que recomiendo además, y me vienen a la cabeza las lecturas que uno hace de novelas, investigaciones e historias reales sobre lo que es la organización de la mafia. Porque en la literatura sobre la mafia se explica que cuando el capo, el jefe de la mafia, el capo, envejece o se inhabilita por cualquier razón, él convoca a las familias para elegir un sucesor, pero el sucesor ya está previamente arreglado, él es el que sabe quién es y él propone al sucesor. Exactamente como Raúl Castro ha dicho, esto, aquí no hay nada que no haya sido preparado, este es un hombre que a través de los años ya ha presentado a Díaz Hemos hecho una Canel. depuración previa para no Ha hecho equivocarnos. todo. Entonces las familias se reúnen y eligen el nuevo capo. Pero el capo envejecido, en este caso Raúl Castro, pasa a ser el capo di tutti capi. Sigue teniendo el poder y el nuevo capo ejerce y ha de hacer las cosas manteniendo los negocios criminales de la familia, pero respondiendo y venerando al capo di tutti capi. Lo que ha Bueno, eso fue dicho lo que demostró Díaz Canel el día que tomó es posesión. que tiene una similitud tan grande, Muy entonces cierto, muy cierto. lo que estamos viendo nosotros en Cuba es nada más una transición de poder en una organización criminal. Y eso nos lleva al tema general de América Latina, cuando se recrea el castrismo con la llegada de Chávez al poder el 99, 1999, y se juntan Chávez con Castro, y Chávez le lleva el dinero y el petróleo venezolano, y Castro que estaba, Fidel Castro que estaba en el peor momento de su periodo especial, con Cuba muriendo de hambre y agonizando porque la Unión Soviética había desaparecido y el muro de Berlín habían caído el 90-91, se formula el nuevo proyecto que tiene ejecución durante todo el siglo XXI de la recreación del castrismo, primero con el nombre de Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después Socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce como castrochavismo. Las mismas ideas de la década del 60, el foquismo, pero esta vez con muchísimo dinero para ocupar América Latina, cosa que logran en un momento. Carlos, en ese esquema cabe también Lula da Silva. Sí, claro, Lula Esa da corrupción Silva. con Odebrecht y con todos estos Claro, aparatos. es que el tema es el siguiente, en su retirada en la década del 90, que fue la peor década para el castrismo crea en el Brasil el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se crea apenas desaparece la Unión Soviética como una reacción del comunismo castrista en América Latina para reaccionar a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Foro de Sao Paulo? Se estaban reinventando, como se dice. Liderado por Lula y el Partido de los Trabajadores. Guiados y manejados por el castrismo. Establece que el eje de confrontación capitalismo y marxismo era insuficiente porque el capitalismo acababa de darle una paliza al marxismo con la desaparición de la Unión Soviética, que el eje de confrontación entre el propietario de los bienes de producción y el proletariado ya no servía. Entonces deciden multiplicar los ejes de confrontación y los llevan al género, a la generación, a la edad, al indigenismo, al feminismo, y empiezan a operar eso, que después tiene bastante difusión años después, y además empiezan a trabajar sobre el Partido de los Trabajadores, que llega al poder el 2002 y que sirve como la base para llevar adelante un proyecto adicional de expansión a través de lo que hoy día se conoce como lavallato, y que no es otra cosa que la institucionalización de la corrupción a partir del dinero federal brasilero que Lula prestaba a los países amigos, entre comillas, con la condición que contraten una lista de 16 empresas brasileras para hacer obras. Y el Brasil nunca le desembolsaba el dinero al país deudor, sino que se lo entregaba a la empresa con la que el deudor había Todo firmado. quedaba en casa. ¿No? Y con todos estos resultados de miles de millones de dólares de soborno. Pero volviendo al tema, estamos hablando de que América, tú sabes que otro de mis planteamientos es que hay dos Américas, una América democrática y una América Sí, lo hemos conversado dictatorial. más de una ocasión. La América dictatorial es el resultado del castrochavismo. En un momento dominaba América, pero han perdido a Kirchner en la Argentina, a Lula da Silva y Rousseff en el Brasil, nunca han podido controlar absolutamente el Perú, han perdido la izquierda vegetariana, la izquierda que no es radical en Chile,
han sido derrotados en diferentes lugares y han perdido la OEA. Entonces están de bajada y solamente quedan 4 países, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y todos en crisis. Cuba en una crisis económica tremenda, Venezuela en una crisis humanitaria, Bolivia en una crisis de corrupción y económica también que ya viene, y de narcotráfico porque está convertida en narcoestado, y Nicaragua que está en crisis de calle. En esa dinámica yo tengo un planteamiento que es por el que hemos empezado con la Convención de Palermo, que el momento es propicio para reiterarlo. Cuando hablamos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los regímenes del castrochavismo, no estamos hablando de política común y corriente. Hay gente que dice estos regímenes de izquierda, comunistas, no. Si tú ves su actuación, están más cerca del fascismo que del comunismo. Son regímenes que se imponen por la fuerza, que se mantienen por la fuerza y que ejecutan prácticas fascistas en cuanto a la liquidación de la oposición, la persecución de la oposición, el asesinato de la reputación de los opositores. Pero en eso se parecen mucho a ambos, tanto el fascismo como el comunismo. Se confunden los dos en los métodos represivos. Estoy absolutamente de acuerdo, pero además, ¿qué ideología de izquierda cuando están matando de hambre a los pueblos? Los países que peor la pasan, Cuba, ya no, la gente ya no sabe cómo escapar ni dónde escapar. Bueno, pero perdona una digresión. Eso se aprecia también aquí, y me refiero a un sector del exilio cubano. Hay un sector del exilio cubano que, o más bien del exilio, no, de la emigración cubana, que favorece ciertos reajustes con la dictadura de la isla. Pero la mayor parte de esas personas que promueven esos reajustes, esos cambios hacia la dictadura de la isla, no son personas con una vida solidaria con los isleños que padecen problemas y que tienen problemas, o con los que llegan aquí a Estados Unidos. Paradójicamente, esa izquierda, entre comillas, para utilizar un término general, no es solidaria, no es activa, no tiene una labor humanista de ayuda al prójimo. Tienes razón. Yo estoy en la demostración de decir que el castrochavismo expandido en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no es izquierda, no es comunismo, porque si fueran izquierda protegerían a los sectores populares y los están matando de hambre, los están obligando a emigrar. Están hablando de indigenismo y el peor enemigo del indigenismo en Bolivia es Evo Morales, con su crecimiento de la coca y con el destrozo de las verdaderas comunidades indígenas originarias. Están hablando de protección con su bandera de izquierda de los movimientos sociales y mira cómo los reprimen. Hay que ver las represiones y las masacres en Venezuela, en la propia Cuba todos los domingos con las damas de blanco, en Bolivia con las más de 20 masacres que ha producido Evo Morales y ahora en Nicaragua. Entonces, mi afirmación es que estos regímenes no son regímenes que tengan condición política, no tienen deben ideología, ser tratados internacionalmente. Están en el poder, han tomado el poder y en el poder cometen, y este es el otro elemento, una cantidad de delitos. Los 4 países son narcoestados. Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua producen, trafican, lavan dinero, están en el círculo del narcotráfico, incluyendo las FARC. Los 4 países sostienen el terrorismo. Los 4 países tienen señalados y probados delitos de lesa humanidad por violación a los derechos humanos, masacres públicas, matanzas, torturas, apresamientos indebidos. Tienen casos de corrupción extraordinarios, no quieren destapar el lavallato. Cuba con el tema del Mariel, donde se han embolsillado más de 300 millones de dólares en una obra que está tapada por el hermetismo totalitario. Venezuela con lo mismo, Bolivia con lo mismo, porque el lavallato en Bolivia se llama OAS, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, Méndez Jr., no es Odebrecht, son estas otras empresas que han terminado con la muerte de un director del Servicio de Caminos, don José María Bacovich, y la corrupción de Nicaragua por el mismo camino. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Cuando hablamos del castrochavismo, no estamos hablando de política, porque si hubiera política, ellos buscarían salidas para favorecer al pueblo y buscarían alguna forma de dinámica que cambie la situación. Son grupos que, usando la política, han tomado el poder,
con mascarón de populismo, con simulación de izquierda, de comunismo, de lo que sea, y que hoy día, el año 2018, tienen toda la tipificación y tienen todos los elementos de grupos de delincuencia organizada transnacional, que se han apoderado de la política y que, manejando estos 4 estados, se protegen ahí con fines de impunidad. ¿Cómo se puede controlar, cómo se puede reprimir en estos casos, como tú describes y lo conversábamos antes de iniciar el programa, el concepto de no intervención, de autodeterminación está de más, porque son delincuentes, no es un ejercicio soberano de cada pueblo? De eso se trata, la soberanía, la autodeterminación, estos elementos que son inherentes a los estados. En el caso de la delincuencia organizada transnacional desaparecen, porque en el caso del crimen organizado que se ha apoderado de Venezuela, no puede haber protección soberana para los criminales que están oprimiendo al pueblo, lo mismo que en Cuba, que en Bolivia, que en Nicaragua. De eso se trata la aplicación de la Convención de Palermo. Estos señores que se llaman gobernantes y que en verdad son usurpadores del poder, que han tomado el poder y que se mantienen en el poder cometiendo delitos a diario. No hay un día que no cometan delitos. No tienen y no deben tener el privilegio de ampararse en el Estado que dominan y que controlan para alegar soberanía o para alegar inmunidades que no les corresponde. Lo que hay que hacer es avanzar en la dinámica de aplicar a estos grupos de delincuencia organizada, en Venezuela liderados por Maduro, en Bolivia liderados por Evo Morales, en Nicaragua liderados por los Ortega y en Cuba liderados por los Castro y los Díaz y los que hayan, a configurarlos no como grupos políticos, sino como grupos de delincuencia organizada transnacional, que son lo que en verdad hacen y lo que en verdad constituyen. Carlos, ¿cómo se puede lograr que este punto de vista, que sin duda alguna, en mi opinión, es muy relevante y ayuda mucho a entender lo que pasa en algunos de nuestros países del hemisferio, cómo se puede hacer llegar estos conceptos, estas ideas a países democráticos, a entidades internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, porque estás exponiendo una realidad que comparto contigo, pero estamos viendo a su vez que los organismos regionales e internacionales no comparten estos criterios y aunque ahora particularmente hemos visto gestos de solidaridad muy claros con el pueblo nicaragüense, que nos sumamos a esa voluntad de cambio que ha mostrado la juventud nicaragüense, aunque se aprecia eso, hay un número de presidentes que le han escrito al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que intervenga, para que la OEA tome una decisión. ¿Forma parte de esto de estar neutralizando al crimen organizado? Mira, primero quiero decirte que esta idea está en expansión desde hace varios meses, desde el año pasado. He escrito en español, en inglés, hemos hecho conferencias, hemos difundido esto y tiene muy buena recepción porque no es una idea mía. La aplicación, la explicación es un planteamiento mío que un periodista cubano-americano, Luis Leonel León, llamó la doctrina Sánchez-Berzaín, pero la estructura está en las leyes internacionales y los países con democracia lo saben. Falta la decisión política que tiene que estar fundada en un elemento elemental, en un elemento fundamental, que es que el presidente democrático de la Argentina o de Chile o del Perú o de Panamá no puede ser igual que el criminal que tiene el poder en Venezuela, en Cuba, en Bolivia o en Nicaragua. La primera señal es de distinción, de separación. Y yo creo que el punto de quiebre se va a dar con Venezuela, porque en el tema de Venezuela hay gente que habla de intervención humanitaria, de tropas norteamericanas. No, eso no es necesario. Hay que aplicar la Convención de Palermo y poner en captura internacional al grupo de delincuencia organizada que se ha apoderado del poder. Y el primer efecto es que van a perder la condición de sujeto de derecho internacional como gobierno. Y el segundo efecto es que no se van a poder mover de Venezuela, porque el día que se muevan de ahí van a ser capturados. Y al perder la condición de sujeto de derecho internacional, nadie debería negociar con ellos y asunto acabado, hay que capturar los delincuentes. Se ha cumplido
en Venezuela, en Bolivia, en estos países, el sueño de Pablo Escobar, del narcotraficante colombiano. Han tomado el poder político y manejan el poder político. Bolivia es un narcoestado completo. Hay que reconocerle a Pablo Escobar que fue el primer delincuente que demostró esa intención de llegar como delincuente a dirigir los destinos de Colombia. Bueno, los 4 países... Fue un pionero en eso. Los 4 países son técnicamente regímenes de delincuencia organizada en forma de dictaduras crueles, más fascistas que comunistas. Bueno, pueden ser estalinistas en alguna cosa. Para mí es el mismo caldo con otro nombre. Bueno, como dicen en mi pueblo, la misma chola con otra pollera, pero o tiene varias polleras que se va cambiando, pero la chola, el personaje es el mismo. Y en esa dinámica, el tema es que hay que poner en marcha un mecanismo que existe de defensa de la libertad, de la democracia y del derecho en el ámbito internacional, que es la Convención de Palermo. No hay duda, la prueba sobra, está rebalsando la prueba de que, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba son narcoestados. Sobra la prueba. Los países se están empezando a defender. Bolivia inundado de droga, el Brasil, la Argentina. Hay un eje de tráfico con aviones militares entre Bolivia y Venezuela para traficar cocaína hacia otros países. Acaba de salir un libro que yo te comentaba en portugués, sí, del gran periodista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez o Espectro en portugués, donde habla de un puente aéreo de la cocaína y documenta el puente aéreo en aviones militares bolivianos con consentimiento directo de Evo Morales para llevar cocaína a los sindicatos cocaleros de Evo Morales al aeropuerto presidencial, a la terminal presidencial de Maduro en Venezuela, de Chávez y Maduro en Venezuela. Entonces, no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de datos concretos, con personas físicas, con prueba, con confesiones. El tema de las FARC y el eje con Caracas para el narcotráfico es lo mismo. El sostenimiento del narcotráfico, por el narcotráfico, con los recursos del narcotráfico, del terrorismo. Joseph U. Mayer ha hecho escritos y denuncias y hay documentación sobre el particular. O sea, hay cantidad de documentos y el afán del presidente de los Estados Unidos de cerrar su frontera. ¿De qué está cerrando la frontera? De la cocaína que le mandan estos países. Si México no produce cocaína, México es el dealer de la cocaína producida en Bolivia y por los sindicatos de Evo Morales y por las FARC en Colombia, que pasan a través de Venezuela, que es el eje de distribución y que termina en México y en la frontera americana. Carlos, lo que sí es una realidad, que se aprecia ya, que ese modelo, esa propuesta, ese crimen organizado, como tú lo calificas, está en un proceso de agotamiento, está como que consumido por su misma violencia y por sus mismos excesos. Mira, una señal importante esta semana ha sido que UNASUR, que es la unión de los países del sur creada por un invento de Hugo Chávez. Claro, con 12 países, que ha funcionado hasta ahora y que está bajo la presidencia pro tempore del régimen de Evo Morales en Bolivia. 6 países han dicho no va más. Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, los países que representan el 84% de la población de UNASUR y cerca del 80% del territorio de UNASUR han dicho ya no queremos, porque no sirve para nada, porque eran las organizaciones de este sistema de crimen organizado. Y es de suponer, Carlos, que eso mismo ocurra con el CELAC, otro aparato, otro invento de Hugo Chávez y de Fidel Castro, claro, de Lula da Silva también. Va a seguir pasando porque hay 3 condiciones para que todos estos vayan desapareciendo. Primero, están en evidencia. La gente sabe que son criminales, nosotros solo los repetimos. Cuando yo hago estos comentarios, ¿qué estoy haciendo? Estoy recogiendo la realidad objetiva. Aquí no hay creación de los hechos, son los hechos. No hay fantasía. ¿No? Aquí no hay noticia falsa. Es la información, es la prensa, es lo que acabamos de ver en Cuba, lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en Nicaragua. Crimen organizado. Criminales apoderados de la política,
dueños de unos estados para seguir cometiendo delitos y para garantizarse impunidad. Todo el mundo sabe por qué no se van los Castro, por qué no se va Maduro, por qué no se va Evo Morales, por qué no se quiere ir Ortega, pues no tienen a dónde ir, son criminales que nadie los quiere recibir y están luchando a la impunidad con la perpetuación en el poder. Entonces, están en evidencia, primer elemento. Segundo elemento, se les ha acabado la plata. Están viviendo del narcotráfico y de los negocios ilegales, han liquidado económicamente los países. Venezuela, el país más rico petroleramente del hemisferio y casi del mundo, está acabado. Cuba está en otro periodo especial. Bolivia no tarda en entrar en una crisis económica disfrazada por el control de prensa que tiene el dictador ahí, y Nicaragua va por el mismo camino. Segundo, se les ha acabado la plata. Y tercero, empiezan a ser indeseables. Lo que yo te decía, los presidentes democráticos, ¿tú crees que un presidente democrático que se respete, un presidente del Perú, un presidente de Chile, un presidente del Brasil, un presidente del Uruguay, que es de izquierda, un presidente de Panamá, un presidente de la Argentina actuales, quiere una foto con Maduro? ¿O quiere una visita a Díaz-Canel o a Castro? ¿O quiere una reunión con Evo Morales o con Ortega? No, son mafiosos. Con esa gente nada más que buscan fotos sus pares, como hizo Cristina Fernández Bueno, cuando viajó a La Habana loca para entrevistarse son las con tres Fidel Castro. razones. No, la fiebre de la primera década de este siglo, con el oráculo de La Habana, estaba promovida porque tenían dinero, porque tenían en ese momento prestigio político y creían que estaban haciendo un proceso importante, y hasta Estados Unidos con Obama cayeron en la trampa. Entonces, ahora es otro momento. Los hechos están demostrando que son crimen organizado, están en evidencia, no tienen más dinero que el que proviene del crimen y son indeseables. Hay que acabar con esto que llamamos dictaduras, pero que en verdad son mafiosos en el poder en forma de dictaduras. Hay que destruir las mafias. No, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Aquí no se trata de ningún tema por protección misma de la ciudadanía. Por protección de los estados y de la democracia, hay que proteger a la ciudadanía del crimen. El narcotráfico va contra toda la juventud de las Américas. En mi país, la prevalencia en el consumo de droga en Bolivia se ha multiplicado por 20 o 30 con el gobierno de Evo Morales, lo mismo que en toda América. Carlos, lamentablemente se acabó el tiempo. Queda una próxima invitación. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa. Le esperamos la semana entrante, que va a estar por 2 semanas, no, 3 semanas, nuestro común amigo Alexis Ortiz. Va a compartir porque voy a tomar unas vacaciones. No sé si son merecidas o no, pero las voy a tomar con el permiso de ustedes y de nuestros directores. Y recuerden, tengan presente, como decía el maestro José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias de nuevo.